¿Cómo estás, Daniel? Adriano Mandolesi te saluda. Bien, ¿cómo están ustedes? Gracias, ¿cómo estás vos? Bien, bueno, un poco ayúdanos a entender qué es lo que está pasando con esta película, esta novela, que ya tiene muchos capítulos de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué puede pasar? Bueno, sí, como has dicho, Argentina tiene toda una historia con el Fondo Monetario. Nunca fue fácil esta relación. Tampoco lo ha sido de muchos otros países. Yo creo que estamos en medio de una negociación donde Argentina está buscando una financiación adicional, en definitiva, porque además tiene en este año unos vencimientos muy fuertes de préstamos anteriores que el fondo le había otorgado a Argentina. Entonces, hay estas tensiones. Ahora, el fondo está reclamando, ellos dicen, un programa integral. Argentina dice que aparentemente ya puso sobre la mesa todo lo que puede hacer. Parece que esto no satisface. Vamos a ver cómo evoluciona, porque los tiempos se van acortando. Argentina sí está utilizando reservas en estos momentos para amortizar vencimientos y distintos pagos, pero viene un pago importante ahora a fin de marzo, y sobre eso se calcula que Argentina o tiene un acuerdo con el fondo desembolsa, o va a entrar en una relación más tensa. Más tensa significa que ese vencimiento por ahí no se paga si no hay un desembolso previo, y si no se paga puede haber un periodo menor de espera de unos días. Si no, se entraría también al cabo de unos meses más tarde en lo que el fondo llama atrasos, en inglés protracted, que dura mucho. Ese mucho son 6 meses, y a partir de ahí se hace bastante difícil retomar una conversación con el Fondo Monetario. Daniel, y supongamos en ese escenario que usted planteaba de que Argentina finalmente no pague y se abre el periodo de los 6 meses, ¿qué puede pasar con la economía real, con la economía de bolsillo, con las diferentes variables macroeconómicas? Sí. Antes de eso aclaremos que, bueno, 6 meses es el periodo entre que ellos hacen esta declaración, pero hay que ver qué otras declaraciones hacen en interín, si es que hace alguna, y eso puede tener efectos importantes sobre la economía argentina. La economía argentina, bueno, en estos momentos estamos viendo unas presiones sobre el tipo de cambio. Entre otras cosas, eso significa presiones sobre la inflación también. Por más que el gobierno tiene controles de capitales implementados, la gente mira de reojo y ajusta algunos precios con el tipo de cambio informal, o el llamado también contado con liquidación en otras circunstancias. Y eso a su vez paraliza un poco la disponibilidad de crédito en Argentina en general, y hace bastante más difícil la actividad, aparte de lo que puede ser presiones inflacionarias, como decíamos, mayores. Justamente hablando de la inflación, una inflación que cerró el año en torno al 50%, comenzó enero también con una fuerte alza de algunos precios. ¿Puede el gobierno controlar la inflación mediante justamente precios cuidados, controles de precios, acuerdos de precios sectoriales, o necesariamente tiene que haber un programa de política monetaria que esté coordinado con la política fiscal también, de financiamiento del Tesoro? Sí, yo creo que sí. Bueno, la inflación es un fenómeno que, entre otras cosas, tiene origen monetario, que a su vez tiene que ver con la evolución fiscal y el dinero que el Banco Central le entrega al Tesoro para funcionar. Pero también tiene que ver con las variaciones, por ejemplo, en el tipo de cambio. Y esto es, si la gente se siente inquieta con los pesos,
los gasta más rápido, eso hace que quiera salir de los pesos y, entre otras cosas, busca moneda extranjera, y eso significa también mayor inflación, aunque la oferta monetaria esté más controlada. Entonces yo creo que hay que generar un clima por el cual en definitiva haya condiciones de ingresos de capitales más que de salidas. Y eso además ayuda a equilibrar la economía real, porque en la medida que haya más recursos, hay más inversiones, se produce más, y entonces no es solo que hay mayor demanda de un producto, sino que también hay mayor oferta, porque la inflación en definitiva está reflejando ese desequilibrio entre oferta y demanda. Hablamos de oferta, hablamos de demanda, hablamos también de que el gobierno dice que no quiere, quiere priorizar el crecimiento económico con el acuerdo con el fondo y no quiere que quede supeditado ese crecimiento económico al acuerdo. Pensando en este 2022, ¿se puede crecer con una brecha cambiaria del 90%, tantos tipos de cambio, tanta presión impositiva? ¿También es posible crecer en el largo plazo? Bueno, la pregunta precisamente implícitamente está diferenciando entre el corto y el largo plazo. En el corto plazo, a veces cuando uno trata de sacarse los pesos de encima, bueno, hay mayor actividad. Si hay algún levantamiento de restricciones a la movilidad, por ejemplo, vinculado a la pandemia, sí, hay mayor actividad económica también. Pero esto tiende a agotarse si no se miran y no se contemplan los equilibrios que hablábamos hace un rato, que es que haya mayor producción, que la oferta monetaria no esté descontrolada, que haya algún deseo de hacer inversiones en Argentina y darle más credibilidad al peso, y con eso también buscar un sendero fiscal que sea compatible con ese tipo de situación. Leía en la semana un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario que hablaba que la sequía ya podría impactar en cerca de 5.000 millones de dólares menos de ingreso de divisa por caída de producción. Hablamos recién que hay una posibilidad, al menos hay incertidumbre, respecto a lo que pueda pasar con el Fondo Monetario Internacional. Falta de un programa económico. Parece una tormenta perfecta esta, Daniel, ¿no? Es una situación más complicada. De ahí a tormenta perfecta, Argentina pasó en su historia por momentos bastante más difíciles que el actual en lo que hace a la situación externa. No todos le fue bien, por supuesto. En varios, Argentina tuvo problemas serios. Pero las tasas de interés en el mundo siguen muy bajas. Los precios de los productos agrícolas han caído respecto a los picos, pero están bastante más altos que el promedio histórico. Y hay dinero abundante en el mundo. Y eso puede transformarse en inversiones en Argentina si se dan las condiciones. Por último, para no robarle más tiempo, estamos comenzando el año, como repasábamos, hay muchas variables a considerar, mucha incertidumbre. En este escenario, ¿qué le recomendarías a los empresarios, a los productores que nos están escuchando en este momento? Yo creo que bueno, es una situación compleja, como decíamos. Tenemos que acordar un rumbo aquí y ser consistente en su implementación, que sea algo que sirva para movilizar los recursos. Y creo que esa es una decisión política que tiene que provenir de la sociedad. En gran medida. El gobierno sí tiene un rol importante en guiarlo y ejecutarlo, pero también podemos ayudar desde la sociedad civil de distintos lados para que esto se ponga en marcha. Daniel, le agradecemos muchísimo este contacto y estamos al habla. Gracias a ustedes, que vaya muy bien.